No, no puedo comparar tu sangre derramada, es algo sin igual. No, tomaste de verdad, no es como ilusiones, todo esto es realidad. Tu amor me aferra más y más, y estoy seguro que no hay quien pueda separarme de tu amor. Soy vencedor en ti, Señor, tú por mí puedes luchar, si tú para bien me ayudarás. Soy vencedor en ti, Señor, y nada yo puedo hacer, solo tu Señor me ayudará. Tú amaste a un Señor, sabiendo mi pasado, a ti no te importó. Tú, el que no escatimó, amaste y te entregaste, y todo por amor. Y es así, perfecto, sin error. Ahora soy llamado a tu perdón, ya no hay condenación en ti, Señor. Soy vencedor en ti, Señor, si tú por mí puedes luchar, así todo para bien me ayudarás. Soy vencedor en ti, Señor, y nada yo puedo hacer, solo tu Señor me ayudará. Ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa me podrá separar de tu amor. Ahora pues, ¿qué diremos a eso? Si Dios es con nosotros, ¿Quién en contra está? Soy vencedor en ti, Señor, si tú por mí puedes luchar, así todo para bien ayudará. soy vencedor en
Hey, ¿qué onda, Horizonte? ¿Cómo estás? Qué padre tenerte un fin de semana más con nosotros. Si eres nuevo, bienvenido. Esto es Horizonte Ciudad de México. Estamos muy felices de que estés aquí con nosotros, unidos para escuchar la palabra de Dios. Y antes de pasar a nuestros anuncios, queremos pedirte como iglesia que mantengamos en nuestras oraciones a todas las personas y familias que pasaron por este terrible accidente en el metro de Ciudad de México, así como pedir por nuestras autoridades y que Dios les conceda decidir con sabiduría. Tenemos algunos anuncios importantes para ti que no queremos que te pierdas ninguno de estos. Recordando que mañana, 10 de mayo, Ciudad de México entra en semáforo amarillo. Pero esto no quiere decir que bajemos la guardia. Comamos bien, hagamos ejercicio y si no es necesario, recuerda no salir de tu casa. Amémonos y cuidémonos. Recuerda lo que dice la palabra. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Proverbios 22:3. Mañana que celebramos el Día de las Madres, recordemos que el mejor regalo que le podemos dar a nuestra mamá no se compra. Es honrarlas, amarlas y respetarlas, y sobre todo cuidarlas. Es nuestro llamado bíblico para ellas y se refiere a nuestro carácter como cristianos. Así que queremos honrarlas a ellas en este día tan especial. En Horizonte nos encaminamos a cumplir nuestro 6º aniversario y agradecemos a Dios por la bondad de la plantación de esta iglesia. Así que si quieres saber las actividades que nuestro pastor tiene planeadas para este aniversario, escríbenos a nuestro número de WhatsApp que va a estar apareciendo aquí abajo en la descripción de este video. Y a todos los hombres que nos están viendo, queremos que anotes las siguientes fechas. 18 y 19 de junio tendremos el evento de hombres Nadie Pelea Solo. Se llevará a cabo en la ciudad de Querétaro y algunos pastores que van a estar exponiendo van a ser Johnny Hunt, Pablo Di Giglio y Quique Torres. El costo de este evento va a ser de 300 pesos mexicanos si adquieres tu entrada en este mes de mayo. Si te esperas hasta junio sería de 350 pesos, así que no te lo puedes perder. Y como último anuncio, pero no menos importante, están las ofrendas. Recordemos que aquí en Horizonte ofrendamos por 3 principales razones. Por adoración y amorosa obediencia, para ser partícipes de llevar el evangelio a más personas y para mantener y sostener el lugar donde nos congregamos, así como las personas que en él trabajan. Si quieres ofrendar con nosotros y no sabes cómo, por favor escríbenos un correo. El correo va a estar apareciendo aquí abajo en la descripción de este video y te vamos a estar dando la información necesaria. Y ahora los dejo con nuestro pastor Eric Servín, que nos trae un mensaje increíble de parte de Dios para nuestra vida. Iglesia, buen día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Servín, pastor de Horizonte Ciudad de México, y es un gusto poder recibirte en nuestra reunión digital. El día de hoy vamos a continuar dentro de esta gran serie que hemos titulado La magnitud del Evangelio en la epístola a los Romanos. Esta gran serie que hemos empezado la semana pasada con una breve introducción a la carta que me pareció bastante desafiante y retadora como pastor, como predicador de la palabra del Señor. Es de cierta manera, la magnitud de esta carta es más grande de lo que una persona pueda llegar a compartir con medio de palabras. Así que vamos a adentrarnos ya poco a poco más a lo que Dios quiere hablarnos cada uno de manera particular en esta carta, ya que es maravillosa. Y el día de hoy vamos a ver el capítulo 1, versículo 1 en la primera parte, ¿sí? Abre tu Biblia, recuerda que estamos migrando en la Nueva Biblia de las Américas y vamos a ir a la carta a los Romanos, la epístola a los Romanos, y vamos a leer básicamente el primer versículo, que ahí nos detendremos durante esta mañana, ¿sí? Vamos a Romanos, capítulo 1. Dice así, lo voy a leer, después oramos y luego nos arrancamos. Dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Vamos a orar. Señor,
es un versículo que tiene tanta profundidad y tanta riqueza que me siento indigno de poder predicar esto, Señor. Pero utiliza a tu siervo para que más personas puedan ser deslumbradas y fascinadas por la magnitud de tu evangelio, Señor. Y predicamos, enseñamos delante de ti y de parte tuya, Señor, para que mi nación, la zona metropolitana, la Ciudad de México, Señor, también pueda ser redimida en sus pecados, Señor. Así que concédenos una mente moldeable y un corazón dispuesto, Señor, para poder escuchar, atender y responder favorablemente a este mensaje que vamos a ver el día de hoy. Guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. La voz que te define es la voz que te controla. Proverbios 23:7 en la Nueva Biblia de las Américas dice: pues como piensa dentro de sí, así es. Es un pensamiento y una reflexión bíblica que tiene mucho que decir al respecto. El día de hoy vamos a tratar de ir fragmentando o desempacando esto que como verdad tiene este versículo aplicado en la vida de Pablo en la carta a los Romanos. Y el día de hoy vamos a ver el mapa que está dividido en 5 puntos. Una mente caída, la redención, la esclavitud postmoderna, ahora en Cristo Jesús y la conclusión. Son estos 5 puntos que vamos a ver el día de hoy: la mente caída, la redención, la esclavitud postmoderna, ahora en Cristo Jesús y una conclusión. Vamos a adentrarnos ya en materia con el primer punto, la mente caída. Aquí Pablo, si recordamos la semana pasada, él estuvo presentándose a los romanos como una persona que por primera vez se estaba presentando a los romanos porque no se conocían personalmente. Era una carta que, más allá de dar unas instrucciones como lo hizo en 1 Corintios, está dando más un postulado, una tesis de quién es Dios y cómo hay que responder respecto a ese mensaje. El día en el que Pablo escribió esto, hay que recordar que tenía alrededor de 20 años ya de ministerio. Era ya, como dicen por ahí algunos, un viejo lobo de mar que ya tenía sus kilómetros recorridos dentro de la cuestión ministerial y sobre todo dentro de Cristo, en la intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 1 es bastante amplio y bastante profundo. Vamos a tratar de desempacarlo con este primer punto, una mente caída. Y para eso quiero ir profundizando un poquito más en lo que Pablo era. La semana pasada vimos algo de detalles. Hoy vamos a ver un poquito más al respecto. Y acompáñame, por favor, en Hechos 26. En el libro de los Hechos capítulo 26, en el versículo 4. Recuerda esto en la NBLA. Dice el versículo 4: pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido que de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Pablo está dando aquí, saben que yo crecí yendo a las sinagogas y no tan solo me sabía ciertos versículos, se sabía todo el Pentateuco de memoria. Era algo que se les exigía a aquellos que estaban destinados o apartados para ser fariseos o que eran aprendices de sacerdotes. Imagínate cuántos versículos tú y yo nos podemos saber y sumados que se comparan al Pentateuco, los primeros 5 capítulos. Bueno, el punto donde quiero llegar es que él se autodenomina o denominaba como fariseo. Dice ahí que viví como fariseo en el versículo 5, ¿sí? De acuerdo a quién viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta en nuestra religión. Es importante destacar esto, ya que Pablo no era cualquier hijo de vecino, y en un sentido de menosprecio a nuestros vecinos, sino que era una persona que fue estrictamente educada, tenía conocimiento,
tenía preparación, tenía a los recursos y tenía los mejores maestros a su disposición. Parte de la crianza religiosa que tuvo Pablo fue la mejor, la más estricta formación religiosa. Es como si ahorita nosotros pudiéramos ir al mejor seminario o a la mejor instituto o al mejor universidad cristiana para graduarse con una licenciatura, una maestría o un doctorado en divinidad. Pablo en ese momento todavía tenía una mente caída y es importante notarlo que podemos llegar a tener todo el conocimiento disponible teniendo una mente caída. El conocimiento no transforma, el conocimiento mata, más el espíritu vivifica, trae vida a aquel que lo porta. Entonces, es importante mencionar que fue instruido en la ley, ¿sí? Hechos 22:3, ahí un poquito más para atrás, Hechos 22:3 menciona, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Así que tenía un gran maestro, el maestro Gamaliel, aquel que tenía la autoridad. Fue mentoreado por esta persona que tenía un gran estatus dentro del nivel religioso o eclesiástico, religioso, digámoslo así. Instruido en la ley, también era Pablo o Saulo. No es que Dios le haya cambiado el nombre, como cuando le cambió a Israel, a Isaac a Israel. No es ese mismo sentido, porque en la época de Roma, en el primer siglo, era muy acostumbrado tener varios nombres según la región o las personas con las que estaban platicando. No era una doble moral, no era una identidad falsa, sino que si Pablo, que no fue nacido en Roma, tenía una ciudadanía romana. No sabemos cómo obtuvo esa ciudadanía, pero lo que sí sabemos es de que su nombre conocido para aquel tipo de personas era Pablo y su nombre griego era Saulo. Hebreo era Saulo y su nombre griego era Pablo. Bueno, ese era el sentido. Luego, mencioné que es vengador de la ley, sí, como todos estos vengadores, superhéroes que están buscando la ley y la justicia. En Hechos 26, regresamos un poquito, Pablo se describe un poquito más. Hechos 26:9 dice, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males. ¿En contra de quién? ¿En contra de la ley? No, en contra del nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. Ahora lo va a describir. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos, con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Ay, Pablo, qué sádico, qué hostil. Pero recuerda que Pablo fue instruido en la ley más estricta, lo que quiere decir el que era vengador de guardar la pureza de esa ley mosaica. En un sentido natural, estaba en un buen camino porque percibían a Jesucristo y todo su movimiento de los del camino, que antes se llamaban los del camino y no cristianos. Después se les denominó cristianos, pero primero eran los del camino. Entonces, él quería acabar con ese movimiento porque podía disolver toda la costumbre judía, toda la religión y la ley judía. Entonces, él estaba haciendo su chamba diligentemente, él estaba haciendo su papel, cumpliendo su papel como defensor, como vengador, ¿sí? Pero a costa del castigo, el asesinato, la cárcel, ¿no? Y obligándolos a blasfemar en contra de eso. Se supone, con esto que se menciona en Hechos 26, que algunos piensan que Pablo estuvo involucrado o dio el visto bueno de la muerte de Esteban, haber sido apedreado a Esteban por creer en Jesucristo.
Y había un lado oscuro, ¿sí? Había un lado oscuro en el pensamiento fariseo, en este don religioso o en esta doña religiosa, ¿no? Este pensamiento fariseo. Voy a mencionar 3, creo que hay muchísimos que podríamos mencionar, pero no nos va a dar esta mañana para desempacar a todos. Así que el primer pensamiento oscuro que tenían estos fariseos era de que se autojustificaban. Estos judíos se autojustificaban a sí mismos y Lucas 16:15 dice, va a aparecer en pantalla. Jesús les dijo, checa lo que Jesús les está diciendo a estos fariseos. Ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Está hablando específicamente con los fariseos y eso es una costumbre fariseica de autojustificarse. Es algo que necesitamos estar alerta en el momento en el que nosotros llegamos a ser propensos. Cualquiera de nosotros puede llegar a ese extremo, ese lado oscuro, ¿no? De la fuerza, a los que les gusta Star Wars, y creo que hace unos días fue el Día Nacional de Star Wars o algo así. Pero a lo que voy es de que se justifican. No, es que no lo quise decir, pero ¿sabes por qué? Es que yo quería, yo sentía, y esto, tú un montón de justificaciones. Jefe, híjole, perdón, llegué tarde porque no, se murió mi abuelita, me mordió el perro, se comió mi tarde. Y un montón de justificaciones que podemos llegar a dar. No, bueno, es que no amo a mi esposa porque mira, es que es contestona, es que no me hace de comer sabroso, es que la casa la tiene. Un montón de es que yo sí puedo y es que yo merezco. Una vez mi pastor Quique Torres mencionó en la predicación en Juan, en el Evangelio de Juan, ya algunos años atrás, que si quieres disfrutar más acerca de la gratitud y el contentamiento, quita de tu vocabulario el yo merezco. Porque lo que tú y yo merecemos es la muerte y la condenación definitivamente. Pero quitémonos ese tipo de vocabulario. No estoy diciendo que sea en sí palabras pecaminosas, pero viendo nuestra realidad no merecemos nada. El segundo aspecto, o segundo elemento oscuro de este pensamiento fariseo, es de que desprecian a los demás. La Biblia dice en Lucas 18:9, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿sí? Ligado con el concepto anterior, y despreciaban a los demás. El desprecio a las demás personas, el menosprecio, la degradación a las demás personas era característico de este tipo de religiosos fariseicos, y Pablo seguramente cayó en este tipo de pensamientos y de conductas, el menosprecio a los demás. Ahora, el menosprecio en sí trae una degradación o una vergüenza para aquel que lo experimenta. Quiero que imagines conmigo una persona empleada de alguna empresa que tiene cierta posición o cierto nivel dentro de la jerarquía de la organización, y algo muy que yo aprendí ya inmiscuyéndome en todo este mundo de las empresas, sumamente vergonzoso e incluso hasta indignante que alguien sea, en lugar de ser promovido, sea degradado. Por X razón, ¿no? Lo peor que le puedes hacer a un humano es degradarlo o menospreciarlo. ¿Por qué? Porque naturalmente somos egoístas y soberbios. Siempre queremos estar por encima de los demás, siempre buscando un crecimiento a costa de... Y es interesante porque el menosprecio a las demás personas puede verse también en la iglesia. Puede verse también dentro de aquellos que iban a las sinagogas. Estos fariseos iban a las sinagogas cada fin de semana para poder escuchar la ley y se la sabían de memoria. Por lo tanto, el que te sepas la ley no garantiza de que puedas tener, de que te exima de este tipo de conductas. El tercer tipo de pensamiento oscuro que pueden estar expuestos estos fariseos es de que enseñan tradiciones de hombres. Eso es legalismo. Decir de parte de Dios lo que Él nunca quiso decir. Y el legalismo es bien común dentro de nuestras iglesias evangélicas en el continente americano, sobre todo en
en Latinoamérica, en donde el legalismo en décadas anteriores llegó a un punto en el que no vayas al cine porque es del diablo, no es que no veas la caricatura porque es del diablo, no es que no hables así porque es del etcétera, 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 y todo era del diablo. Y había un legalismo que en lugar de atraer nuevos creyentes, los vacunaba en contra de Jesucristo. Pues ¿quién quiere estar en una iglesia? Pues no digas, no hagas, no pruebes, no pienses, no sientas. Híjole, ¿qué es ese Dios tan severo? Y Jesús les dijo a estos que estaban enseñando tradición de hombres lo siguiente en Marcos 7:8. Dejando el mandamiento de hombres, está hablando Jesucristo, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. No tan solo es que se apegan, se aferran, como cuando un bebé está asustado y agarra a su papá o a su mamá con todas las fuerzas. Así es como se aferran, abrazan con mucha fuerza. Y luego del versículo 9 dice, también les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Algo que tenemos en nuestro México es de que hay muchas personas que están más aferradas a la tradición que al conocimiento de Dios en sí mismo. Creen que buscan a Dios por medio de la religión tradicional, pero en lugar de seguir a Dios y obedecerle y agradarle, están siendo más leales a la tradición de la abuelita, de la mamá, de la tía, del padrino. Y en ese sentido, Jesús está hablando muy fuertemente con ese tipo de personas que violan los mandamientos de Dios. Y ojo, el mandamiento más importante es ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No está diciendo otra cosa. El primer mandamiento empieza con el amor. Y ahí dice, cuando violan estos mandamientos son con el propósito, con el fin de guardar su tradición. Entonces, ese es un pensamiento muy cotidiano, muy general dentro de ese tipo de personas que caen en el fariseísmo. Y generalmente las personas con mente caída, ¿sí?, tienden a pensarse superiores a los religiosos. Los científicos con mente caída tienden a pensarse superiores que los religiosos porque piensan que son personas sin razonamiento o que no tienen reflexión, sin pruebas tangibles, pero incluso los religiosos se sienten superiores a los homicidas, y los homicidas se sienten superiores a los homosexuales, y los homosexuales se sienten superiores a los políticos. Entonces es un ciclo sin fin pecaminoso en donde la mente caída intoxica la relación en comunidad, contaminándolo con el orgullo. El orgullo es muy tóxico y es, por así decirlo, la raíz de muchos pecados. Voy a pasar a mi segundo punto del sermón, la redención, ¿sí? La redención. Aquí voy a definir primeramente qué significa ser redimido, qué es este concepto de redimir. Sí, porque lo hemos escuchado, ¿no?, en la tarjeta de puntos de Starbucks, lo hemos escuchado a aquellos que ya han ido a la iglesia, no es que somos redimidos, pero no sé si a ti te pasó. Yo lo decía esa palabra, sí, soy redimido, pero no sabía con exactitud qué significaba. Así que esto es para ti. La redención en el diccionario de la lengua española, muy sencillo, tú lo puedes encontrar muy fácil, significa, ¿sí?, rescatar o sacar de esclavitud al cautiverio mediante precio. Rescatar o sacar del cautiverio mediante un precio. Si alguien estaba esclavizado, entonces se paga un precio y ahora es rescatado, ¿sí?, o sacado. Eso es básicamente redimir. Y es bien interesante porque Pablo tenía muy claro este pensamiento cuando está escribiendo la carta a los romanos. Si tú recuerdas, la mayor población era catalogada como esclava en Roma. ¿Sí? Habían las personas con nivel político en libertad, personas libres, pero en su mayoría eran esclavos, esclavos romanos, esclavos de guerra, esclavos en general. La iglesia estaba constituida por judíos y por griegos, por esclavos, por libres, y Pablo les está diciendo esto. Por lo tanto, la redención de Pablo, el pago de su esclavitud para que sea libre, comenzó
en un punto bien específico, en un camino. De camino empezó no en Damasco. El punto de inicio de la redención de Pablo inició en la cruz del Calvario, en ese camino al Gólgota, ¿sí? Y se hizo manifiesto, ahora sí, de camino a Damasco. Eso quiere decir que en Hechos 26:2, vamos a ir a nuestra Biblia, Hechos 26:12, Hechos 26:12 dice, aquí va a narrar un poquito de cómo Pablo se convirtió a Cristo y está hablando con Agripa II, con él está refiriéndose, ¿sí? Hechos 26:12 dice, ocupado en esto, cuando iba para Damasco, ¿ocupado en qué? Ya lo leímos, en condenar, en castigar, en encarcelar y en asesinar a todos los cristianos. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes. Es impresionante si lo comparas con Jesucristo y sus palabras cuando dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, ¿no? Por eso, por tanto, les envío a ser discípulos. Aquí Pablo los estaba enviando los principales y con autoridad y compasión, fíjate. Al mediodía, esto es importante, las fechas, los horarios en la Biblia son también bien importantes, porque ahorita mientras estamos teniendo nuestro servicio es mediodía, ¿sí? Y cuando es el mediodía está la luz con todo, ¿no? El sol pegando así fuerte, en nuestra Ciudad de México. Y bueno, sería inútil poder llevar una lámpara en esta hora del día. Entonces, aquí a mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol. Y esto me vuela la cabeza porque si estamos viendo la luz resplandeciente del sol del mediodía, que es el punto clímax de la iluminación, entonces había una luz más brillante que la del sol del mediodía. ¿Y eso qué fue? Que resplandecía alrededor mío y los que viajaban conmigo, todas las personas que iban ahí con Pablo. Versículo 14. Después que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo. Imagínate estar rodeado de una luz resplandeciente. No sé si te has hecho un examen de la vista con un oftalmólogo cuando te pone una lamparita en el ojo para revisar toda tu córnea, tu globo ocular, etcétera, etcétera. Poner una luz súper brillante. Y entonces eso a mí me fascinó cuando fui a mis exámenes, chequeos médicos, en donde dije, es que esta luz es irresistible. O sea, me cuesta trabajo resistirla, pero es tan brillante, sí, que tiendo a cerrar los ojos. Entonces se cayó Pablo en este sentido. Después de que todos caímos al suelo, no dice un caballo, ni mucho menos un caballo blanco, eso fue Napoleón, etc. Oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y me encanta porque al que estaba persiguiendo no era a la iglesia, sino a Cristo mismo. Y le dice Saulo, su nombre hebreo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? O sea, ¿por qué estás haciendo algo inútil? Dar coces contra el aguijón. Dar coces significa como un fierro puntiagudo, una punta que se le ponía para los bueyes para que avanzaran, ¿no? Entonces se les picaba para que estuvieran avanzando. Entonces, los bueyes no son fáciles de domar, se tienen que arriar en ese sentido, pues, ¿por qué te estás picando tú solo? O sea, en otras palabras, es inútil que luches contra mi voluntad. Y es impresionante porque si nos ponemos a pensar, el más difícil de redimir en esa época era Pablo, con todo su historial homicida, con todo su historial maligno en contra de la iglesia. Pero si Dios pudo redimir, pagar el rescate, ¿sí? Jesucristo, por un legalista, a una persona que se autojustificaba, que despreciaba a los demás y que además era homicida, seguramente la misma sangre de Jesús, con el mismo poder que resucitó a Jesucristo de la muerte, puede redimir tu historial pecaminoso, tu historial de vida para salvarte de la esclavitud del pecado y darte libertad. Seguramente si Dios pudo liberar a Pablo, también puede hacerlo lo mismo con tu vida. Y
Pablo menciona una palabra cuando está escribiendo esta carta. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Y la palabra siervo es entendida en el idioma original como doulos. Y doulos literalmente es esclavo. Entonces, ¿por qué dice siervo en lugar de esclavo? Bueno, eso es con una explicación histórica, porque los que tradujeron la Biblia tenían ciertos problemas en su época para poner textualmente la palabra esclavo por todo el contexto social de la esclavitud, y que no, en el nombre de Dios, no fuera una excusa promover la esclavitud dentro de una nación. Entonces no se sustituyó, pero sí se empleó la palabra siervo, pero que en realidad significa esclavo, ¿sí? Y la definición de esclavo literal es una persona completamente sometida a alguien o a algo, ¿sí? O entregada a su servicio. Esa definición tú la puedes encontrar en tu diccionario de la lengua española, ¿sí? Persona completamente sometida a alguien o algo, o entregada a su servicio. Eso significa siervo, eso significa esclavo, perdóname. Y Pablo está utilizando esa palabra en específico, en la cual muchos se podían conectar y sentirse identificados. Y es bien interesante que se presente así, porque la esclavitud en Roma se caracterizaba por durar toda la vida. O sea, la esclavitud duraba de generaciones en generaciones. Fíjate lo que dice un comentarista. Carecían de todo tipo de derechos. Podían ser vendidos o comprados como cualquier otra mercancía. La condición era hereditaria. ¡Wow! Es decir, los hijos de los esclavos nacían esclavos y eran propiedad del amo. Los esclavos se vendían en plazas y en el cuello, ¿sí? Así como se escucha, en el cuello llevaban colgado un cartel con todas las características que les podían interesar a los compradores. Por ejemplo, qué nacionalidad es, qué edad tiene, sus cualidades físicas, ¿sí? O defectos físicos, etcétera, precio, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la esclavitud en Roma. Ahora vamos a ver la esclavitud en el Antiguo Testamento. La esclavitud hebrea se caracterizaba por redimirlos, en contraste con los romanos, por redimirlos, esa oportunidad de ser liberados cada 7 años. Independiente cómo hayas llegado a esa condición, la Biblia dice en Deuteronomio 15. Este es un pasaje fascinante, fascinante. Deuteronomio capítulo 15, por favor acompáñame allá, porque es un versículo que me conmovió en lo más profundo de mi ser cuando estaba estudiando para esto. Y Deuteronomio 15:12 dice: si un hermano está titulado esta porción como año de remisión o año para redimir, ¿no? Anteriormente estaba diciendo en los versículos anteriores cómo redimir a una persona extranjera, y básicamente esto es como el resumen de todo lo anterior, pero aplicado también a una persona hebrea. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, te es vendido, ¿sí? Te servirá por 6 años. Podías someterlo a ese servicio por 6 años, pero al 7º año lo pondrás en libertad. Y cuando lo dejes ir libre, no lo enviarás con las manos vacías. Fíjate en el versículo 14. Le abastecerás generosamente de tu rebaño, de tu era y de tu lagar. Le darás conforme te haya bendecido el Señor tu Dios. No se va a ir con las manos vacías este siervo. Oye, pero eso es injusto. Él vino y fue mi siervo. Lo más justo sería que se vaya sin nada, ¿no? ¿Cómo que hasta por gracia le tengo que dar de mi cosecha, de todo lo que yo he tenido? Dios dice así. ¿Por qué? Versículo 15. ¿Cuál es el fundamento? Y te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Porque el hebreo fue esclavo y supo que era vivir bajo esclavitud. Por eso Dios está redimiendo ese concepto y que el Señor tu Dios te redimió. Por eso te ordeno esto hoy. Es una ordenanza, no le está diciendo si quieres. Es algo que Dios está estipulando dentro de su orden social, político, ¿sí? de gobierno social. Y sucederá que si Él te dice... Tengo subrayado con un color fosforescente esto. Y sucederá que si Él te dice después de esos 6 años, en el año 7º de su redención, no me iré de tu lado, porque te ama a ti y a tu casa, pues le va bien contigo.
la posibilidad de ser libre y decir, wow, ya, por fin me voy a mi casa con libertad. Pero había otra oportunidad de decir, ¿sabes qué? No me quiero ir porque te amo. Has sido un Dios bueno conmigo y también amo a tu casa. Sí, me va bien contigo. Entonces, dice la Biblia en el versículo 17, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. ¿Qué significa esto? Pues que le iba a poner básicamente un arete. Yo en mi época de la prepa me puse un arete, ¿sabes? Sí, me pusieron un corcho y con una espina ahí me pusieron un arete. Estaba de moda en ese entonces, no sabía lo que hacía, perdón, me estaba chavo. No estoy diciendo que sea una justificación para que tu hijo o tú lo hagas, sino simplemente es un ejemplo para que, aquí dice, pondrás su lóbulo en su oreja para que entre, lo horadarás, o sea, que lo perfores, penetre, para que entre un arete y entonces pueda ser distinguido. Este ya no es un simple esclavo, es un esclavo que voluntariamente se sometió por amor. Entonces tenía un significado increíble que me conmueve hasta lo más profundo. De mí sé por qué. Vamos a verlo más adelante. Versículo 18. No te parezca duro cuando lo dejes en libertad, porque te ha dado 6 años con el doble de servicio de un jornalero, y el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Esa era la costumbre dentro del mundo hebreo para la cuestión de la esclavitud. Y un señorío amoroso, sí, impactaría en el corazón de un esclavo redimido que lo llevaría voluntariamente a convertirse a un esclavo por amor. Eso sucedía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay algunos ejemplos de personas que se sometieron voluntariamente a una esclavitud por amor. Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Apocalipsis 1:1, Juan escribiendo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Y número 4, lo que acabamos de leer al principio, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué tenían estas 4 personas que pudieron decir con toda libertad en su presentación, soy siervo de Cristo Jesús? La palabra siervo y esclavo no es tan popular. Es más popular que te llamen, soy líder de la iglesia, soy líder del ministerio, soy líder de mi familia, soy líder empresario, etcétera. Pero la palabra siervo, seguidor, es algo que Pablo quería exponer aquí, y el proceso de redención de Pablo culminaría en Hechos 26, 15 y 16, que dice, ¿se acuerdan cuando ya esta luz resplandeciente los tiró al suelo? Y dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. La selección de palabras es magnífica, porque primeramente le dice, ¿quién eres, Señor? El Cristo, ¿sí? Es este término divino del Hijo del Hombre que tiene todos los privilegios divinos y toda la autoridad del cielo, y le está diciendo, tú eres Señor, tú eres el dueño, tú eres quien gobierna absolutamente todo, tú eres quien eres, Señor. Y parte del propósito del hombre es de dónde viene, quién lo formó y cuál es su propósito y sentido y valor en la vida. Pablo le está diciendo quién eres, cuáles son tus atributos, quién se me está presentando, pero él ya sabía a quién. Y el Señor le dijo, nuevamente la selección, el Señor le dijo, el Cristo le dijo, el Mesías, el que tiene la autoridad divina, yo soy Jesús. Esa combinación increíble de Cristo y Jesús, que Jesús viene del término Yeshua o Josué, que significa las salvaciones del Señor. Por lo tanto, yo soy Jesús el que salva.
es a quien tú persigues. De ahí entonces se combinó Cristo Jesús, ¿no? Esta combinación entre Señor y Salvador. Pero levántate y ponte en pie, porque te ha aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo. Le está dando un propósito, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Más adelante te voy a mostrar, Pablo, qué vas a hacer. Y es muy importante que veamos el tercer punto a continuación, la esclavitud postmoderna. Probablemente llegues a este punto del sermón y digas, bueno, es que yo no me siento identificado con la esclavitud. Aquí en México, esclavos, pues no es algo que se identifique un citadino. Pero la esclavitud postmoderna es algo que también tenemos que dejar muy en claro. Hemos hablado acerca de que el pecado no es simplemente hacer lo malo delante de Dios, sino que Romanos 6:16 dice algo al respecto. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o a la obediencia para justicia. Y este versículo nos deja ver muchas cosas, pero cuando eres esclavo del pecado, sirves a un ídolo que falla. El pecado, según Keller, es construir tu vida y significado en alguna cosa, incluso una cosa buena, en lugar de hacerlo en Cristo Jesús. Todo sobre lo que construimos nuestra vida nos controlará y nos esclavizará. El pensamiento que nos define es el pensamiento que nos controla al final del día. Y entonces, si nosotros somos controlados por estos ídolos postmodernos o estos pecados postmodernos o esta esclavitud postmoderna, voy a mencionar meramente 4. Hay muchísimos, pero voy a mencionar 4 para que tú puedas identificar esto. El prestigio es un ídolo sumamente atractivo, muy seductor, que estaba platicando con mi esposa, tuvimos la oportunidad de ir al acuario para llevar a mis hijos en esta zona, ¿sí? De donde está el Imbursa y todo esto, el Museo Sumaya. Y digo, antes pensaba que vivir aquí era la onda de la onda, ¿no? Pero hoy me doy cuenta que simplemente buscaba prestigio. Y el prestigio no trae salvación, no trae gozo. Puedes ser la persona más prestigiosa de tu código postal, pero eso no garantiza que va a ser la persona con el gozo que el Señor ha prometido para tu vida. El prestigio en redes sociales. Es que yo soy la más guapa, yo soy la que está en mejor forma, yo soy la que más viaja, yo soy la que no soy tan extrovertida, yo soy la que pienso más, ¿no? Un prestigio en redes sociales. Un ídolo que falla, un ídolo que puede convertirse en un amo, un mal señor que esclaviza, es la aprobación, un sentido de aprobación. Y yo he estado ahí, créeme. Yo he estado atado, a punto de ser sometido a la aprobación de las personas. Incluso manipulando la conversación para que me aprueben. Y eso es detestable, ¿no te parece? Maligno incluso en mi corazón, deseando ser aprobado cuando ya hemos tenido la mayor aprobación. Otro ejemplo de esclavitud posmoderna es al dinero para encontrar seguridad, lujos y placer. Ojo, el dinero no es el pecado, pero el amor al dinero es la raíz de muchos males. Para encontrar seguridad, para encontrar lujos, para encontrar placer. No es que necesito el último iPhone, necesito la última computadora, necesito los últimos tenis, ¿no? Necesito la marca D para lucir como, para tener prestigio D. Entonces hay que tener mucho cuidado con el dinero. Y por último, un estilo de vida. Hemos visto que hay muchos estilos de vida, los fit, los naturalistas, ¿sí? los que viven una cuestión científica, los que viven como hippies, etc. Pero el estilo superior es una vida caracterizada por amor.
Dentro de mi generación millennial, dentro de estas personas que nacieron del 90-94 aproximadamente hasta ciertos años después, un estilo de vida millennial, lo que se nos ha inculcado en muchas redes sociales y en la televisión y en la música, ha sido que buscan su identidad, ¿sí? Buscan ser basado en una introspección. Entonces, bueno, es que escucha la voz de tu interior, es que sigue los impulsos de tu corazón y llegarás a ser. Muchas películas pintan de eso, ¿no? Como, no, es que escucha tu voz interna y lo que tu voz te dicte y lo que tú quieras hacer y lo que te traiga placer y lo que te haga feliz, eso vas a hacer. Quieren opciones, ¿sí? Por eso Starbucks para los millennials es como, wow, un oasis en medio de una ciudad. Para nuestros papás, para la generación anterior, pues era diferente, porque su ser o su identidad era impuesta de manera externa, ¿sí? Por ejemplo, no es que los Servín se dedican a esto, los González siempre son así, es que los Muñoz siempre tienen que dedicarse a esto, los Centeno tienen que dedicarse a esto otro. Los Trujillo somos así, se dedican. ¿Cómo te atreves a ir en contra de la tradición y de la herencia? Tú tienes que hacer esto. Y bueno, pues nuestros papás tenían que adoptar esa identidad de manera impuesta. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque para el siervo de Cristo Jesús es liberador saber que su identidad no se basa en voces internas o en la presión social, sino que encuentra su identidad, propósito y sentido en Cristo Jesús. Pareciera una contradicción, mi querido amigo, querida iglesia, pero cuando eliges ser esclavo de Cristo, más libre eres. Cuando decides seguir a Cristo y someterse a su señorío, más libre, gozoso y pleno te conviertes. Un siervo de Cristo entiende que aquellos que maduran su mente, ¿sí? Un siervo de Cristo es aquel que madura su mente, corazón y voluntad a la forma de Jesús. Entonces, si entiende que fueron salvados por medio de gracia, eso los lleva a admitir, ¿sí?, su condición verdadera y que otras personas podrían ser superiores en muchas áreas, específicamente moralmente hablando, mejores que ellos mismos, y de esa manera se destruye la habilidad de sentirse superiores a otros, como es un común denominador dentro de otras religiones y dentro de otras formas de pensamiento que dominan al ser humano. Pues como piensa dentro de sí, así es él, dice Proverbios 23:7. El penúltimo punto es ahora en Cristo. Ahora en Cristo. Filipenses 2:3, Pablo nuevamente está escribiendo esta carta y es la carta más impresionante en esta porción que describe acerca de la condición de siervo de Jesucristo. Ahora en Cristo, ahora que Pablo fue redimido, ahora tiene una nueva identidad en Cristo Jesús, pero esto me parece una descripción muy, muy, muy importante, ¿sí? Dice Filipenses 2:3. Vamos a leerlo en nuestras Biblias, Filipenses. Sí, Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Este es un texto impresionante en donde ahora en Cristo Jesús no fue una decisión simplemente basada en un romanticismo por el amor, es que me caíste bien y me conviene estar contigo, sino que Jesucristo fue el siervo por excelencia que puso el modelo perfecto de un control humilde de su condición divina y un control de sus privilegios para que Él voluntariamente se humillara a una condición deplorable, no tan solo a una condición humana, sino llegando a una condición humana a ser siervo. En el mismo momento, la palabra servicio que puso en práctica con aquellos discípulos a los que con una vasija y con una toalla les lavó los pies de sus discípulos, y parte de un servidor, parte de ser servidor de Dios es de que es servidor una vez, todo el tiempo y entonces en todo lugar. Jesucristo no fue con Pedro y le lavó los pies. Jesucristo no fue con Judas y dijo, bueno, no, es que tú no, y luego pasó con Juan, sino que Jesucristo fue un siervo que indiscriminadamente estuvo sirviéndole a cualquier persona. Y alguien dijo por ahí, si tú quieres saber cómo una persona es en realidad, basta con observar cómo maneja sus privilegios. Y nadie ha tenido más poder sobre la creación, más conocimiento por sobre la naturaleza, sí, y más posición y privilegios que nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y Él decidió voluntariamente renunciar a eso. ¿Cuántos de nosotros necesitamos aprender de esa condición humilde? Y yo con miedo y con temor reverente digo, Señor, me falta mucho para ser más como tú, Señor. Muchos cristianos piensan que vienen a ser servidos aquí en la tierra. Muchos líderes piensan que van a ganar autoridad viendo cuántas personas le sirven a Él. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Por ahí no va, es la jugada. ¿Cuántas personas estás sirviendo tú? ¿Por qué Cristo hizo todo esto? Porque un siervo no vive para su voluntad, sino vive para su Señor. El doctor Miguel Núñez comentó al respecto a este versículo algo que es muy importante. Haya pues en ustedes es una frase en donde es un verbo continuo que indica un estilo de vida permanente. No se trata de comportarse como un siervo, sino ser un siervo permanentemente. Y cuando tú eres, no importa dónde tú estás, siempre eres eso, lo que tu esencia dice que eres. Haya pues en ustedes es un sometimiento de nuestra voluntad para vivir acorde a lo que somos. Recuerda que lo que pensamos, como uno piensa dentro de sí, eso es en realidad. Y entonces es más importante para Jesucristo trabajar en quién eres que en lo que haces. En el Nuevo Testamento, los servidores de las mesas eran hombres llenos de fe, temerosos de Cristo y capaces para servir una mesa. Cuando la creación entiende, cuando tú y yo entendemos el significado, valor y sentido que no se encuentra en cuánto poseemos, en cuántos privilegios tenemos y en cuánto placer podemos experimentar, sino que entonces nos damos cuenta de que el sometimiento a un Dios poderoso, a un Cristo, Hijo de Dios, Mesías, quien lleva la gloria en todo momento, puso el ejemplo de sometimiento, un servicio, ser un siervo para la gloria de Dios. Entonces, al final del día, cuando nosotros servimos y nuestra alma es sanada y moldeada en la mente, voluntad y pensamiento de Cristo, es Dios quien se lleva la gloria y nuestra alma es bendecida en el proceso. Ser un siervo no es un momento. Ser un siervo es una condición del ser. Ser un siervo. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Somos esclavos por amor,
porque Jesucristo lo vino a ejemplificar. Y concluyo con lo siguiente: Cristo Jesús es el Salvador y Señor al que es digno de ser sometido en servidumbre de por vida por causa de su amor, que nunca se da por vencido con cada uno de nosotros, sino que Cristo Jesús compró esclavos para hacerlos libres en la cruz del Calvario, limpiar heridas del alma con ternura y comprensión, y Jesús salva pecadores por amor de su nombre, destruyendo el orgullo y con su gracia disolver la actitud legalista y altanera y arrogante, condenatoria que algunos fariseos y religiosos o doñas religiosas tienen. Y hay suficiente verdad absoluta en el nombre de Cristo y en su boca, en donde el reino de Dios tiene una intensa y agradable influencia de redención. Ya fuiste comprado con precio de sangre. Lo más difícil ya lo ganó Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Eres salvado solo por la gracia de Cristo Jesús. Está chido eso, ¿no crees? Ahora tenemos un nuevo Señor Salvador funcional que te amó, te desató de las cadenas, te liberó, te rescató, te redimió, te dio la oportunidad de empezar de nuevo. Cristo Jesús es digno de ser seguido porque nadie más ha hecho semejante muestra de servicio motivado por un amor genuino. Vive para aquel que te compró, rinde tu voluntad a la de Él. Y que al final del día, al final de tu servicio, al final de tus días, diciéndole: Señor, por amor me quedo en tu casa, hice lo que se me has dicho, siervo inútil que ha sido lo que ha hecho lo que se le ha encomendado. Entonces pueda el Señor decir y que tú puedas escuchar: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Si pudieras cambiar hoy la voz que te define, ¿qué voz escucharías? Siervo de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, eres grande, eres increíble y eres alguien al que debemos de rendir nuestra vida por completo. Te ruego por cada persona que está del otro lado de la pantalla, Señor, para que nos sigas conformando a ser siervos que vivan para tu gloria y no para nuestra propia gloria que es insípida. Te ruego, Señor, por cada familia, por cada individuo, por cada corazón, por cada voluntad, para que pueda ser sometida a tu señorío, porque tarde o temprano, Señor, cada rodilla se doblará frente a ti, Señor. A algunos por imposición y otros por amor. Espero ser un siervo que viva para agradarte, Señor, y moldea nuestra iglesia como seguidores tuyos, como discípulos tuyos, que nos parecemos en un servicio que tú modelaste, Señor. Nadie se compara a ti, Padre. Así que danos más de ti. Salva más vidas, Señor. Resplandece nuestra zona metropolitana y úsanos para gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Si tú tienes más dudas, puedes consultarnos en nuestros números telefónicos de WhatsApp para que puedan solicitar alguna información o tienes alguna duda. Quiero invitarte también que el sábado 6 de junio tendremos nuestro aniversario. Esto ve apartándolo porque será de manera presencial en el norte de la Ciudad de México. Les estaremos dando más información, pero por lo pronto será en la Fundación Hombres de Fe. Sábado 5 de junio a las 11 de la mañana. Vamos a estar dando más informes. Por favor, aparta la fecha. Estamos orando y organizándonos para poder poco a poco ir restableciéndonos dentro de nuestras reuniones congregacionales. Ora por nosotros, ora por la iglesia para que Dios nos dé sabiduría y podamos prevenir todo de manera organizada para gloria del Señor. Y también quiero invitarte para el mes de junio, 18 y 19 de junio, a la conferencia de hombres No Peleas Solo. Esto en la ciudad de Querétaro. Si tienes más dudas, por favor, allí vamos a aparecer más información en el grupo de WhatsApp o en la página de Horizonte Querétaro para que puedas inscribirte. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga. Hasta luego.